Desde el origen del teatro hay una enorme relación con la música. De hecho, en Atenas, una de las grandes fiestas importantes eran las fiestas dedicadas a Dionisos, donde su imagen se paseaba por la ciudad, cruzaba el ágora y llegaba hasta la ladera de la Acrópolis, donde ahí tenía un santuario. Allí músicos y danzantes alrededor del altar celebraban esa fiesta en honor a Dionisios. Cada año se sentaba más gente en la ladera de la colina de la Acrópolis para visitar y divisar ese espectáculo que era el ditirambo y el final de la procesión. Eso hizo que Pericles proyectara el primer teatro en piedra para más de 15.000 espectadores, de forma que los ciudadanos vieran cómodamente esos espectáculos. En Roma, aunque tiene una fuerza muy potente, su penetración a través tanto de esa música militar para acompañar en la guerra como para las celebraciones religiosas, también la música era un deleite y un disfrute para el espectador, ¿no? Por eso tiene una importante relación con los juegos escénicos. La música era tan valorada que, al igual que Grecia, por ejemplo, que formaba parte de la educación de un buen ciudadano griego, también en Roma forma parte de la educación de esos jóvenes aristócratas, de esos jóvenes de familias adineradas, que además de tener un tutor griego, porque debían dominar además del latín el griego, se les valoraba también por su habilidad para el canto y debía tocar un instrumento musical, ¿no? Esto en época imperial fue a más, hasta tal punto que tenemos emperadores que dominaron, o fueron gente que dominó el canto y la música, como Nerón con su cítara y sus odas que cantaba, o con la lira, ¿no? ¿Habrá alguien más atrevido o más temerario que yo, que conociendo como conozco las costumbres de los jóvenes, ando a solas a estas horas? Claro que si miedo me dan los jóvenes, más miedo me dan los triunvirus, que de sacarme así, me sacarían mañana, por así decirlo, de la despensa, a golpes. En el Teatro Romano de Cartagena tenemos la representación de una citarista. En el lenguaje augusteo, esta musa está también relacionada con otra imagen que nos apareció en el centro del escenario, que es el Apolo citaredo. Está sentado en la roca sagrada, el ónfalos, y aunque no se ha conservado la cítara, sí la pieza de apoyo, y en la mano derecha lleva el plectrum de oro, porque en realidad Apolo sería el que dirigiría ese maravilloso orquesta de coros, danzantes y músicos de las musas. Pues bueno, está representado como esa divinidad que en lenguaje augusteo ellos son los protectores de la música y de las artes escénicas, pero también Apolo es el dios de la victoria. En el teatro romano aparece más representado quizás como esa divinidad de la paz y la reconciliación que fue el reinado de Augusto. Como instrumentos de cuerda, además de la cítara, se utilizaba la lira y también el laúd, ¿no? En cuanto a los instrumentos de viento, estos están muy relacionados con las campañas militares. De alguna manera, la cornu o la tuba o la boquina ayudaban a recibir las órdenes de los generales, por ejemplo, para movilizar una legión de más de 6.000 soldados al sonido, siguiendo los sonidos de los cornus o de la tuba, pues ellos podían saber las estrategias o hacia dónde se tenían que mover, ¿no? Otros instrumentos de viento que están más vinculados con las ceremonias religiosas es, por ejemplo, la tibia o el aulos, ¿no? Una especie de flauta, de doble flauta, que tienen origen griego, pero que también fueron muy usados por los romanos. Y sobre todo los instrumentos de percusión,
tanto panderos como panderetas y le añadíamos cascabeles, como los crótalos de metal o de madera, que luego veremos una réplica, como el escabilum, que era pues una especie de suela de madera que permitía con el pie hacer la percusión, a golpe de pie marcabas el ritmo, o el sistro, que es un elemento que deviene mucho de las ceremonias religiosas en honor a Isis, pero que se incorpora también en esta orquesta de la antigüedad. El ditirambo, como bien lo dice la palabra, es un cortejo dionisíaco, un cortejo basado en Baco. Nosotros, al fin y al cabo, el ditirambo lo que cogimos fue esa parte profana, la parte alegre, la parte de lo que significaba ese cortejo alegre, divertido, musical, pantomímico que llevaba, y fueron los comienzos de nuestra compañía. De hecho, el nombre efectivamente nuestro nombre viene a consecuencia de que, como lo que celebrábamos al principio eran esos cortejos dionisíacos por las fiestas históricas que nosotros íbamos, pues en una de ellas, que fue en Roma precisamente, en Natale di Roma, y en Cinzo de Limia también, que hemos ido alguna vez al cruce del río Letes, pues nos llamaban el ditirambo de Cartagena. Ditirambo Cartagena, ditirambo Cartagena, ditirambo Cartagena. Y así, pues, de alguna manera, en aquellos comienzos que tuvimos hace ya 20 años largos, pues decidimos ponerle como nombre a nuestra compañía de teatro Ditirambo. La música es muy importante. En este cortejo, en lo que es el ditirambo, si no existe la música, hay algo que falla o que falta. Incluso los propios movimientos que ya están marcados por los aedos, los antiguos aedos, los cantores, que a golpe de movimientos de bastones o de panderos o de ruido, como yo llevo, marcaban el ritmo y al mismo tiempo cantaban, declamaban sus versos, sus canciones, pero sí que es verdad que el ditirambo tiene una parte que es la música, que es la que hace que te conviertas. Y de verdad que nosotros hemos vivido momentos en los cuales, bueno, pues parece que hay algo que te está llevando a una locura, a esas ménades furiosas, a esas bacantes furiosas que también están detalladas en la historia, y que además se crea y se genera un estado físico y mental muy bueno, muy alegre, sobre todo muy alegre. Dulce lingua docente loqui,